Bendiciones, buenos días. Gracias a Dios por un nuevo día, una nueva oportunidad que nos da de compartir su palabra, sus maravillas, los milagros, todo lo que Dios hace cada día. Entonces, gracias a Dios por todo lo que hace, porque nosotros conocemos el poder de Dios manifestado de manera sobrenatural, gracias a Él, porque nos permite también conocerlo, porque si no fuera por Él, nosotros no conociéramos nada, no supiéramos nada, estaríamos en la ignorancia. Pero gracias a Dios por su palabra, porque ahora sabemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro creador, nuestro proveedor, y ver los milagros sobrenaturales que cada día suceden. Entonces, gracias a Dios por darnos esta oportunidad de estar una vez más aquí compartiendo su palabra. Y gracias a Dios por su vida, porque me imagino que han de estar sucediendo milagros, han de estar sucediendo maravillas. Yo sé que están sucediendo cosas sobrenaturales, porque la oración y la palabra y el ayuno traen rompimiento a su vida. Traen rompimientos, la vida no es lo mismo, las cosas no son las mismas, uno cambia, nuestra atmósfera cambia, todo cambia. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es manifestado, desciende el reino de Dios en nuestras vidas, desciende cuando nosotros oramos y empiezan a haber manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. En el video pasado estuvimos hablando acerca de la oración, cómo debemos orar, porque nosotros tenemos que tener un tiempo de oración. Nosotros tenemos, por ejemplo, trabajamos y tenemos un horario. A las 9 de la mañana tenemos que entrar, o a las 8 de la mañana tenemos que entrar, y somos bien puntuales, llegamos hasta 15, 20 minutos antes. Entonces así tenemos que ser con el Señor, porque Él nos da el aire para respirar, Él nos da la sanidad, nos da la fuerza para podernos mover, levantarnos. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestros ojos, el Señor nos dio la oportunidad de abrir nuestros ojos. Entonces, si en el trabajo somos bien puntuales, ¿por qué no vamos a ser puntuales con el Señor en tener un horario? Es decir, voy a levantarme a las 8 de la mañana y a esa hora voy a estar orando. Voy a estar orando, no sé, media hora, una hora, y voy a estar dándole gracias al Señor. Entonces, eso es lo que estábamos hablando, de que tenemos que tener un horario fijo. Así como trabajamos, también tenemos que tener un horario con el Señor, con el Creador, con el que nos provee, con el que nos bendice, porque de Él proviene todo. De Él proviene el trabajo, Él es el que nos abre la puerta, es el que nos da favor y gracia. Por Él recibimos el aumento, aunque a veces no lo merecemos, pero Él nos da el aumento, Él nos da un mejor trabajo, Él nos abre una puerta. Entonces a Él tenemos que estarle agradecidos eternamente, y tenemos que tener un compromiso de tener un horario en las mañanas, en las noches. Podemos orar también en el mediodía, pero nuestro compromiso tiene que ser tener un horario con Él. Y cuando tenemos nuestro horario con Él, encerrarnos en nuestro cuarto, nosotros solos, y estar orándole al Señor. Y hablábamos la vez pasada de que nuestra oración es que nosotros vamos a entrar alabando al Señor, adorándole al Señor, reconociendo que quién es Él, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Hacedor, el que nos bendice, el que nos prospera, reconociéndolo, adorándolo por lo que es Él. Y reconociendo también nosotros que todo viene de Él, y que nos siga dando el alimento, que siga abriendo nuestro entendimiento para conocer y entender su palabra. Y entonces de allí pedirle perdón por nuestros pecados. Ok, pedirle perdón por nuestros pecados, porque todavía estamos en la carne, y la carne todavía necesita cambiar de hábitos, necesita ser crucificada como Cristo, para que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor. Entonces hay ocasiones en que uno no se quiere levantar a las 5 de la mañana, entonces tenemos que crucificar la carne. No tengo que levantarme a las 5 de la mañana, me voy a poner la alarma más fuerte que se pueda para que me levante. Entonces, poco a poco uno se hace el compromiso, pero déjeme decirle que cuando usted le pide al Espíritu Santo, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Yo quiero ser bien puntual, quiero estar a las 5 de la mañana, a las 7, a las 6, a cualquier hora, pero usted diga, quiero estar, ayúdame a levantarme a esa hora. Usted no va a necesitar ninguna alarma, no va a necesitar que alguien venga y le toque la puerta, o que alguien lo despierta, o que alguien lo mueva. Usted no va a necesitar. El Espíritu Santo lo va a levantar, y lo va a levantar hasta 15, 20 minutos antes para que se ponga a orar, y hasta el sueño se le va a ir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo
tiene hambre, tiene deseo de ser conectado con el Padre, quiere saber, quiere hablar, quiere conectarse con su Creador para hablar con Él y contarle todo lo que está pasando y la necesidad que tienes. Entonces, si tú le pides al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a ayudar, no vas a necesitar alarma. Otra de las cosas también que hablábamos era que necesitamos nosotros también ahora ayunar. Tenemos que ayunar para que haya un rompimiento. Si nosotros queremos un rompimiento en nuestras vidas, tenemos que ayunar. Tenemos que también tener un tiempo de ayuno. Acuérdense, el cordón de 3 dobleces no se puede romper. Suceden milagros sobrenaturales. Va uno más allá, creces en el nivel espiritual cuando tú estás orando, cuando tú estás ayunando, cuando tú estás diezmando. Milagros sobrenaturales, milagros que tú jamás habías creído, suceden. Yo en mi persona, yo he mirado cheques que llegan a mi casa, cheques que me están pagando sin trabajar. Han sucedido, por ejemplo, la resucitación de mi abuelita que les contaba en esta ocasión. Sanidad, que hemos orado por personas que están desahuciadas de cáncer, que ya están en etapa final, que ya los mandan a su casa porque se corrió el cáncer en todo el cuerpo. Entonces hemos visto esos milagros sobrenaturales porque hemos orado, hemos ayunado, hemos diezmado, que es nuestra responsabilidad como hijos del Señor. Nosotros decidimos si nosotros queremos ser bendecidos, si nosotros queremos ver los milagros, las maravillas, los prodigios, la sanidad de las liberaciones. Si nosotros queremos ver el poder sobrenatural de Dios, nosotros tenemos que obedecer la palabra. Y si la palabra nos dice ora, ayuna y diezma y ofrenda, nosotros lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque queremos ver el poder de Dios manifestado. Pero si nosotros decimos, ay no, porque el diezmo, ¿para qué lo voy a dar? ¿O para qué voy a ofrendar si no lo necesita Dios? Claro que no lo necesita, pero el Señor necesita ver tu obediencia. El Señor quiere ver si tú eres obediente. El Señor no está aquí, no te mira cuando tú das tu ofrenda presente, pero en el cielo Él está mirándote. Él está mirándote lo que estás haciendo, si estás obedeciendo. Y entonces si tú eres obediente, vas a cumplir con los mandamientos, con la responsabilidad que el Señor te da para recibir las bendiciones. Si tú no quieres diezmar y ofrendar, déjame decirte que no vas a ver los milagros sobrenaturales que el Señor quiere para ti. ¿Por qué? Porque todo es a través de la palabra, a través de la obediencia. Ya no hay sacrificio. Ya no hay sacrificio más grande que diga, voy a irme a pelarme las rodillas, voy a irme hincada y a pelarme las rodillas de la esquina a esquina. No lo hagas porque el único sacrificio más grande que hizo el Señor fue en la cruz. Ya no hay otro sacrificio más grande que se pueda hacer más que ese. Ya no puedes volver a irte a crucificar a una cruz porque Jesús ya lo hizo por ti, por mí. Las bendiciones están allí, pero depende de tu obediencia, ¿ok? Tu obediencia. Y algo muy importante que no se le debe de olvidar a usted es que cuando nosotros venimos a pedir perdón, nosotros tenemos que hacerlo de manera genuina, arrepentirnos genuinamente y cambiar el rumbo de nuestra vida, de nuestro destino. No voy a decir voy a pedir perdón, pero voy a seguir robando. Y si me gusta robar, no, tenemos que dejar de robar. Si digo, bueno, ya no voy a beber, y aunque vaya a las fiestas y me ofrezcan una cerveza, bueno, una no es ninguna, no olvídese. Usted ya está en el Señor, usted está obedeciendo al Señor, usted quiere ver el poder sobrenatural manifestado de Dios, usted tiene que ser obediente, tiene que haber un cambio, un verdadero arrepentimiento en usted, cambiar su vida, cambiar de dirección totalmente su vida, sus acciones, sus actitudes, todo usted. Yo no puedo, usted va a decirme, yo no puedo cambiar porque yo soy así, así, así. Déjeme decirle que cuando usted viene a la palabra y a través del Espíritu Santo, usted es cambiado, usted es transformado. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Las cosas que yo decía, por ejemplo, yo era una persona que decía palabras bien grandes. Esas palabras se fueron. ¿Cuándo me las quitó el Señor? Yo no lo sé, pero el Señor me las quitó. A mí me gustaba beber, el Señor también me quitó ese vicio. ¿Cuándo me lo quité? No lo sé. ¿Cuándo me lo quitó? No lo sé. Pero el Señor lo hace a través de su Espíritu Santo, y cuando uno en su corazón está arrepentido de verdad y reconoce que lo que uno está haciendo está mal, está dañando nuestra salud, nuestro cuerpo, y está dañando a nuestra familia. Entonces, reconoces
reconozco que soy pecadora, entonces me arrepiento y dejo ese pecado y entonces vengo a sujetarme, vengo por amor a Dios, vengo a obedecer lo que el Señor nos dice. Entonces nosotros venimos a ser obedientes por amor, por agradecimiento, porque estamos vivos, porque respiramos, porque hay mucha gente en el hospital, hay mucha gente que hoy no despertó, pero a nosotros nos dio el privilegio de despertar y de estar aquí. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan y un propósito en nuestras vidas, porque el Señor tiene una palabra, tiene un propósito y hay milagros, hay bendiciones que el Señor tiene para esta temporada para nosotros. Cada estación, si usted se da cuenta, hay una estación de primavera, verano, otoño y invierno. También para nosotros pasamos por esas estaciones donde el Señor nos bendice. Esta bendición es para verano, esta bendición es para otoño. El Señor nos bendice, tiene ciertas bendiciones para nosotros, pero nosotros las vamos a recibir si en verdad somos obedientes, si en verdad nuestro corazón está limpio, no tenemos amargura, no tenemos resentimiento, ¿ok? Entonces, cuando nosotros dejamos todo, limpiamos nuestro corazón, perdonamos, olvidamos y venimos al Señor y cambiamos nuestra vida y hacemos lo que el Señor nos dice, entonces la oración del justo es contestada. La oración del justo es contestada, el milagro sucede. Cosas sobrenaturales suceden. Vamos a otro nivel espiritual donde vemos otro poder manifestado, la liberación. La liberación. El que nos llegue el dinero, el que nos aumenten el ingreso, el salario. Al encontrar un mejor trabajo. Y hablamos de que la oración no solamente lo tenemos que hacer nosotros, sino que también lo hacían los discípulos, los profetas. Jesús también, hablábamos de Jesús. Jesús también dice, salía en las mañanas, dice, levantándose muy de mañana. Marcos 1:35 dice, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. También aún dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Mateo 14:23. Jesús oraba día, noche, en todo tiempo, en todo lugar, pero él se iba solo. Ahí escrito está, se iba solo, despedía y se iba solo a orar. Él no se iba con todo mundo a orar, no, él se iba solo. Entonces nosotros vamos a la iglesia, y también vamos a las lecturas de Biblia en células o casa de paz o como le quiera llamar. Pero tenemos nuestro tiempo de oración muy aparte, personal, entre Dios y yo. Entre Dios y yo, ese es mi tiempo personal. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer, yo quiero avanzar, yo quiero conocer el poder de Dios manifestado, yo quiero ver el milagro en mi vida, en mis hijos, en mi familia. Entonces yo tengo que tener mi tiempo también. Entonces Jesús también, cuando él llegó aquí, él no nada más dijo, yo soy Jesús, yo soy el Mesías y voy a hacer los milagros y muévanse todo el mundo. No, Jesús también se sujetaba a lo que decía la palabra. Tenemos que orar. Entonces Jesús dice también, él se iba también a un lugar solo a estar orando en la mañana, el anochecer. Él también oraba. Dice, también en otros días, dice, y en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración, dice. Y cuando se hizo de día, llamó a los discípulos. Entonces, él también oraba. Él también oraba. Entonces, nosotros tenemos que orar. Si Jesús lo hizo, si los discípulos lo hicieron, también nosotros tenemos que orar. Nosotros queremos ver el poder de Dios, queremos ver los milagros, tenemos que orar. Tenemos que encerrarnos en nuestro cuarto. Tenemos que cerrar la puerta y solitos nosotros orarle a Dios, alabarle a Dios, darle gracias, pedirle perdón y cambiar, tener verdadero arrepentimiento y cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de ser y pedirle al Señor que a través de su Espíritu nos cambie y hacer la voluntad que nos dice, cumplir con su palabra como nos pide. Porque al hijo obediente el Señor lo va a recompensar. Igual nosotros tenemos hijos. Si nuestros hijos obedecen y levantan su cuarto, recogen sus juguetes, arreglan la cama, nosotros vamos a recompensar también a nuestros hijos con más Dios, que es el creador de todas las cosas, el dueño de la tierra y su plenitud. Entonces dice Jesús en Juan 11:38, Jesús resucita a Lázaro. Conmovido una vez más, dice Jesús, se acercó al sepulcro y era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra, y él dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues allí lleva 4 días. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le
contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió. Entonces Jesús oraba para que estos milagros sucedieran. Él resucitó a Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro. Estaba muerto y dice que ya llevaba varios días allí. La hermana a Marta, dice, la hermana del difunto objeto: Señor, ya debe de oler mal. Pero el Señor lo resucitó. Y nos vamos también al endemoniado gadareno. Mateo 8, 28, 34. Dice, no, desde el 26. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Dice, y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al agua y se ahogó. Entonces Jesús liberó a ese muchacho. Es increíble cómo el poder de Dios que descendió sobre Jesús a través del Espíritu Santo, dice que le preguntó Jesús diciendo, o sea, nosotros no tenemos que andarle preguntando a los demonios cómo te llamas ni todo eso, pero Jesús tenía el poder sobrenatural de decirle: ¿sabes qué? Sal. Y ellos, cuando lo vieron, esa es otra de las cosas también que voy a comentarle en este momento. Dice que el demonio, dice, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios, los espíritus inmundos, saben quién tiene poder. Saben la autoridad que uno tiene. Saben que que conoce la palabra, que conoce el poder y la autoridad que Jesús nos ha dado, que hemos recibido la revelación del Señor, que nos dio el todo poder y toda autoridad. Entonces ellos reconocen y miran en nosotros el poder. Por eso fue que dio un gran grito, dice. Este demonio, dice, dio un gran grito cuando vio a Jesús y se postró. ¿Por qué? Porque reconoció que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo y tenía el poder. No era así, no dijo: "Oh, Jesús no ayunó ni no oró". Él miró el poder. Jesús oraba y Jesús ayunaba. Jesús se iba a orar. Jesús se iba a orar. Entonces él oraba de mañana y de noche. Entonces él miró el poder que tenía Jesús y que era el Hijo de Dios. Pero nosotros, cuando nosotros reconocemos y entra todo nuestro ser, nuestra identidad como hijos, el poder de Dios manifestado, toda autoridad que el Señor nos dio, y nosotros se nos es revelado a nosotros que el poder y la autoridad que nosotros tenemos, como dice la palabra, que todo poder se nos ha sido dado y toda autoridad se nos ha sido dada. Entonces, con ese poder y con esa autoridad para pisar y hollar serpientes y escorpiones y deshacer toda obra de maldad, entonces con ese poder y esa autoridad, nosotros que tenemos y lo sabemos, el Espíritu lo mira y el Espíritu reacciona. Dice: ellos tienen el poder, ellos tienen la autoridad, y se sujetan. Se sujetan porque tú eres una persona que se sujeta al Señor, a la palabra, a ser obediente. Por eso hablaba de ser obediente. Necesitamos ser obedientes, porque si nosotros que no miramos a Dios, ¿ok? Creemos que Dios no nos mira lo que estamos haciendo y no estamos en obediencia, no vamos a ver que suceda nada en nuestras vidas. Pero si nosotros, aun cuando no miramos al Señor por aquí físicamente, pero sabemos que está Dios, que existe y que nos ama y que nos cuida y que vemos todo el poder manifestado de Él, y nosotros somos obedientes, entonces por obediencia, ¿ok? Recibimos el poder, y por la revelación nosotros se nos da ese poder y esa autoridad. Estamos moviéndonos en otro nivel espiritual.
¿ok? Entonces nosotros debemos de orar y debemos de ayunar. Hay otro que tengo aquí, otro, cuando Jesús le da de comer a mucha gente, él, déjenme ver en qué versículo está. Mateo 13, 14 al 21. Aquí él habla de que Jesús también dio de comer a mucha gente. ¿Ok? Entonces, dice, cuando Jesús oyó lo que le habían hecho a Juan el Bautista, subió a una barca, se fue donde pudiera estar solo. Cuando la gente de los pueblos cercanos supo que Jesús se iba, lo siguió por tierra. Jesús bajó de la barca y vino a ellos, y había una gran cantidad de gente, entonces tuvo compasión de ellos, sanó a todos los que estaban enfermos. Pero si usted se da cuenta en el 13, Mateo 13, ¿ok? Desde el 13 vamos a empezar hasta el 24. Ok, cuando usted mira en el 13, dice, cuando Jesús oyó lo que le habían hecho a Juan el Bautista le había cortado la cabeza. Jesús, dice, subió a una barca y se fue a donde pudiera estar solo. ¿Para qué? Para orar. ¿Ok? Él se subió para estar solo. Él busca siempre, en toda oportunidad, él está orando. Él siempre está buscando la forma de estar solo, para llenarse de la palabra, de la presencia, para que a través del Espíritu Santo el Señor descienda sobre él todo poder, toda autoridad, toda revelación, toda palabra de ciencia, todo lo que va a hacer y lo que va a decir y lo que continúa el siguiente día. Entonces, es llenado a través del Espíritu Santo. Por eso es necesario que nosotros tengamos nuestro tiempo de oración y vengamos. ¿Por qué? Porque ahí el Señor nos va a decir, nos va a dar la fuerza para soportar momentos difíciles, alguien que esté burlándose, porque hay ocasiones en que las personas critican a todo mundo porque dicen, eres cristiano, pero todos los cristianos son iguales. No todos los cristianos son iguales, déjeme decirle, pero a todos los cortan con la misma tijera. Entonces, en nosotros tiene que haber un testimonio. Nosotros somos libros abiertos y el mundo mira cómo somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que, tanto en la casa como adentro como afuera, tenemos que ser los mismos. Entonces tenemos que orar, tenemos que ayunar, tiene que haber un arrepentimiento en nuestras vidas, cambiar totalmente y pedir perdón y buscar al Señor en obediencia, obedecer la palabra. Si nos dicen vamos a orar, tenemos que orar. Si nos dicen vamos a ayunar, tenemos que ayunar. Si nos dicen tenemos que diezmar por obediencia, porque eso es lo que espera de nosotros el Señor, obediencia. Él no quiere sacrificios, sacrificio ya lo hizo Jesús, Él quiere obediencia. Entonces nosotros tenemos también, dice, como Él se subió a la barca y se fue donde pudiera estar solo. Él quería estar solo, él quería orar, él quería hablar con el Señor, contarle. ¿Qué es lo que venimos a hacer nosotros también cuando estamos pasando problemas y situaciones difíciles? No le vamos a ir a contar a la María, a la Juana y a la vecina y a todos los demás. Nosotros tenemos que venir a nuestro encuentro con el Señor, encerrarnos en nuestro cuarto y decirle al Señor, Señor, mira lo que está pasando, mira cómo es esto, mira lo que sucedió. Nosotros tenemos que venir a hablar con nuestro Padre, porque la respuesta y la ayuda, la paz y el gozo, la bendición, el abrirnos puertas, solamente el Señor la va a hacer. María no me va a quitar el dolor, María no me va a dar el gozo, ni Juana me va a abrir una puerta en el trabajo, ni me va a dar aumento de sueldo. Ellos no van a hacer nada, ellos van a escuchar el problema que yo tengo, probablemente sientan compasión por uno y probablemente vayan y le cuenten a todos los demás. Entonces, es mejor venir al Padre. Es mejor venir al Padre y contarle a Él el dolor, la tristeza, lo que estamos pasando. Que sea el Padre el que nos ayude, porque tendremos paz, tendremos gozo y se nos dará la revelación de por qué nos sucedió. Porque yo recuerdo que una vez a mí me mandó el Señor a orar por una persona y yo quería que esta persona viviera, que viva, yo quiero que viva. Pero el Señor se lo llevó. Entonces, el Señor sabe por qué hace las cosas. El Señor sana, hace los milagros, libera, se manifiesta de manera sobrenatural en personas que se están muriendo, la sana, resucita muertos. Pero en esta ocasión me pasó con esta persona. Esta persona se murió.
Pero yo me vine al Señor y yo le dije al Señor, Padre, tú me enviaste, tú me dijiste, ¿por qué pasó esto? Yo quiero saberlo. Y el Señor me dijo, Él está en un mejor lugar, porque si Él se hubiera quedado, Él se hubiera perdido. El Señor nos está buscando a todos. El Señor no quiere que tú ni yo nos perdamos. El Señor está paciente, no ha venido porque quiere que tú y yo vengamos a Él. Vengamos, nos arrepintamos de todo corazón de nuestra mala manera de vivir y vengamos arrepentidos con un corazón contrito y humillado y nos vengamos y no volvamos a pecar. Vengamos a ser hijos obedientes. Dios es lo que está esperando de nosotros. Y como sabía que este muchacho se iba a perder, mejor se lo llevó. ¿Por qué? Porque él prefiere llevárselo, que reciba la bendición, porque él lo recibió como su Señor y Salvador. Entonces se fue al cielo. Él está en el cielo. Él me dijo, está en él conmigo, está allá conmigo, está en mejor lugar. A que se hubiera quedado, se hubiera ido al infierno. Entonces, entienda, por favor, hay un cielo y hay un infierno. Jesús no ha venido porque no quiere que tú ni yo no vayamos al infierno. Él quiere venir, se está tardando para que tú y yo vengamos a ser hijos obedientes, vengamos a reconocer su palabra, a leer su palabra, orar, ayunar, diezmar, ofrendar, a hacer todo por amor, para ser bendecido, para ser prosperado, para recibir la sanidad y sobre todo para irnos al cielo. Queremos vivir una vida que no nos falte nada. Tenemos que venir al Señor. Él nos va a proveer. Pero nosotros tiene que haber un arrepentimiento en nosotros, cambiar nuestras vidas, cambiar de dirección nuestra vida, el rumbo de nuestras vidas. Y entonces Él va a hacer la obra en nosotros. Él nos va a dar paz en medio de toda circunstancia, aunque el mundo esté en tinieblas, aunque el mundo esté pasando crisis, situaciones difíciles. A nosotros nos va a dar paz, nos va a dar gozo y no nos va a hacer falta nada. Escrito está. Escrito está. Pero depende de tu decisión y de mi decisión. ¿Qué aprendí? Aprendí que el Señor es sabio y el Señor va a dejar a quien Él quiere y se va a llevar a quien Él quiera. Entonces, tenemos que venir a buscarlo con amor y arrepentidos porque queremos cambiar. Para que nosotros podamos ver el poder de Dios manifestado y sobre todo para vivir una vida en paz y en gozo. Porque eso es lo que queremos todos, en paz y en gozo. Así que le dejo a usted la oportunidad de que usted escoja, porque nadie nos obliga a tomar las decisiones. Somos nosotros solos los que tomamos las decisiones. Jesús está esperándote con los brazos abiertos. Él te ama, Él te está esperando. A mí me esperó mucho tiempo, no se enfadó, no se fastidió, con amor me trajo. Pero yo estoy muy gozosa, estoy en paz, estoy en gozo, estoy en victoria, porque por fin lo conozco. Así que usted es la oportunidad de usted, usted decide si va a venir a buscarlo o no, es decisión de usted. Dios lo bendiga y Dios le revele a usted cuál es el plan y el propósito que usted tiene en su vida. Que pase buenas tardes, bendiciones.